Pero bueno, a ver, ya que los veo bien prendidos en el chat, ahí les van unos datos duros muy, muy fuertes. Hay un nuevo estudio de la Universidad de California que revela, advierte, amenaza con que Estados Unidos, no, California, no Estados Unidos, California podría perder más de 275 mil millones de dólares en producción económica tras las deportaciones masivas de trabajadores indocumentados. También estima una reducción de 23 mil millones de dólares anuales en recaudación fiscal. Y este informe también resalta que aproximadamente el 8% de la fuerza laboral del Estado, o sea, alrededor de 1.5 millones de personas, son inmigrantes indocumentados. Y este grupo de personas de inmigrantes indocumentados contribuye con al menos el 5% del PIB estatal. Esto que nos quiere decir que, bueno, fíjense, ¿eh? ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Que el hecho de que estén deportando masivamente a nuestros connacionales que van a vender su fuerza de trabajo, pues impactará la economía. Fíjense, yo no lo había... ¿Cómo? Ahora resulta que tiene implicaciones en la economía que haya redadas en los sitios de trabajo. ¿Cómo? No, 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 no. Obviamente todos sabíamos esto, obviamente estábamos contando los segundos para que empezaran a salir este tipo de estudios preocupantes, pues no para nosotros, ¿verdad? Porque el que es perico donde quiera es verde. Pero se viene diciendo esto desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Se viene avisando que son nuestros hermanos migrantes quienes ponen la comida en la mesa de muchas familias de Estados Unidos, son quienes hacen el trabajo duro, son quienes se meten a las chambas más pesadas, peor remuneradas, quienes andan chambeando con número de seguridad social de otra persona, aportan en impuestos y además no se les regresan estos, ¿no? Aunque estén chambeando igual, no hay piso parejo y aún así nuestros connacionales no se rajan, se enfrentan a las peores discriminaciones, al racismo asqueroso, están yendo todos los días a laborar de esta forma, arriesgándose a que los golpeen, como hemos visto en videos, las golpizas tremendas que reciben estas personas. El caso del señor, no tengo ahorita su nombre, que fue golpeado brutalmente y ya tenía 31 años viviendo en Estados Unidos. Es absolutamente inhumano. Y ahora, para complementar esta información, hay otro estudio muy, muy, muy esclarecedor y con el que no tienen ni con qué defenderse ya estas personas que están agrediendo abiertamente a nuestros connacionales. 7 de cada 10 inmigrantes no tienen un solo delito. Hasta el 1 de junio se registraron más de 51,000 personas detenidas en centros de ICE y es la cifra más alta desde 2019. De acuerdo con datos de The Guardian, hasta el 15 de junio ICE tenía bajo custodia a 56,000 migrantes. Y de estos, escuchen bien, de estos, solo el 28% de ellos contaba con antecedentes penales. Entre estos antecedentes penales, no quieran creer, hablo por los fachos, no quieran creer que eran criminales terribles, peligrosos. No. Entre estos antecedentes penales figuraban cosas tan menores, tan insignificantes como infracciones de tráfico. Ahora bien, estamos viendo las repercusiones que tiene en la economía y que tendrá a futuro. Vemos la importancia que tienen nuestros connacionales en el PIB, tan solo en estados como California. Y pues estamos viendo que pese a lo que nos quieren hacer creer, resulta que no son criminales, que solamente el 28% tiene antecedentes penales y que estos antecedentes penales, pues también en estos antecedentes figuran cosas muy menores, muy, muy menores como infracciones de tráfico. ¿Qué nos quiere decir? Que, pues, para sorpresa de nadie de los que estamos aquí, que se está criminalizando a nuestra gente por querer buscar un futuro mejor para ellos, para sus familias, buscar educación o simplemente vivir
en un país en el que ya tienen una vida, sea porque ellos decidieron migrar o porque sus familias ya vivían allá, por lo que sea. Entonces, Sofi, ¿cómo ves estos datos? A mí me parecen escalofriantes, muy reveladores, muy preocupantes y pues yo reitero toda mi solidaridad, todo mi respaldo a los derechos humanos de nuestros hermanos migrantes en Estados Unidos. Sí, creo que era algo que esperábamos y ya habíamos platicado en varias ocasiones sobre el impacto económico que tendría la persecución de los migrantes y sobre todo la expulsión de los migrantes en Estados Unidos. Estados como Florida, California, Texas, aquellos que están en considerable cercanía con México, son estados que además de ser muy productivos, pues dependen en su amplio espectro del trabajo y de la mano de obra migrante, ¿no? En especial la latina y sobre todo la mexicana, ¿no? Creo que es bastante lamentable que sea ya a través de las consecuencias y de las pérdidas monetarias que se está considerando la importancia de los migrantes, porque es algo que se argumentó desde el principio, ¿no? Tanto el tema de los aranceles como el tema de las redadas, pues iban a impactar económicamente a México, pero sobre todo entorpecían la relación bilateral entre México y Estados Unidos y además de eso, pues generaban más complicaciones a una relación que ya llevaba pues bastante tiempo construida y que pues había generado de menos ciertos acuerdos, ¿no? De buena convivencia, ¿no? Creo que la dinámica de las redadas, que ha sido sumamente violenta, que ha pues en muchos sentidos violado los propios principios que tienen en Estados Unidos para hacer todos estos procedimientos, pues son algo que debería de llamar la atención y generar un montón de alarmas, no solamente al gobierno mexicano, que ya lo sabemos que lo está, sino a todos los gobiernos que tengan migrantes en Estados Unidos. Y esto de verdad incluye a países de Latinoamérica, pero también de Europa, de Asia e incluso de África, ¿no? Y que esto debería de pues ser un problema internacional, considerando que las detenciones no solamente se están dando a los latinos o a los mexicanos, sino a prácticamente cualquier persona que pudiera dar indicios raciales. Hay que decirlo, que estas detenciones, desgraciadamente, pues nos ha tocado ver y presenciar todas estas lógicas súper racistas, súper fascistas, que incluso violentan los procesos y los debidos procesos que deben de tener las detenciones de ICE, que sabemos que no se están haciendo de la manera adecuada y sobre todo que pues dejan en total indefensión a personas que incluso son ciudadanos americanos. Entonces deja en la indefensión y en la desprotección y sobre todo en un constante peligro a aquellas personas que pues simplemente pudieran aparentar ser migrantes, aunque no lo sean, ¿no? Porque no hay un proceso adecuado, no hay un seguimiento adecuado a estas detenciones. Sabemos que ya se están haciendo 2 centros de detención en Florida, el que también se manda gente a El Salvador, que también todo se está haciendo de manera sumamente ilegal y que en este momento creo que es ahora yo creo que en un contexto político y económico en el que vivimos no podemos dejar ni permitir este tipo de cosas, ¿no? Pues ya lo mencionabas, ¿no? Es obvio que la mayor parte de los detenidos por ICE no van a ser personas que cometieron delitos porque no está habiendo un proceso adecuado, ni se está deteniendo por antecedentes ni por un procedimiento como debería estar generado, sino que hay detenciones pues, por meras facciones raciales, por meras suposiciones de quienes están ahorita a cargo de estas operaciones y que sabemos que son personas sumamente racistas y que están haciendo uso de estos estigmas para pues detener a gente de manera ilegal, ¿no? Y sobre todo pues que
es ahora sí que un momento en el que las tensiones con muchos países están aumentando con Estados Unidos y que ahora vemos pues el impacto económico que va a tener, ¿no? A mí me sorprende mucho que los gobernadores de estos estados, tanto California, que era un estado considerado como refugio de migrantes, ¿no? Un estado seguro, pues no esté haciendo, pues no está emprendiendo muchas acciones para negociar con el gobierno federal de Estados Unidos o con cualquier otra autoridad de ICE, que me sorprende muchísimo. Y también, pues en este sentido, vemos que la dinámica con los otros gobernadores de Estados Unidos, pues está en la de no meterse en el conflicto, ¿no? Creo yo que simplemente va a tener muchas consecuencias económicas, además de sociales, que ya las estamos viendo, que generará expresiones raciales aceptadas o toleradas por las autoridades, que son bastante desafortunadas, y que la única forma de detenerlo es a través de la organización de la gente, del hacer, ahora sí que, de decir, de manifestarse, ahora sí que detener de alguna manera de forma pacífica este tipo de situaciones. Y que por supuesto el impacto económico afectará la vida de muchísimos estadounidenses que pues no solamente viven en esos estados, sino que afecta también la vida del resto de los estados en Estados Unidos, ¿no? Y que pues siendo una de las agendas por las cuales en discurso había sido electo Donald Trump, pues ahora sabemos que su calidad de vida estará pues mermada por este tipo de políticas, ¿no? Coincido contigo, Sofi, y se me hace muy interesante esto que apuntas. Y yo creo que en cuestión de las expresiones de odio, en tintes raciales y demás, creo que esto que estamos viendo, no lo sé, a mí me lo parece, puede ser como un 2.0 de lo que vimos en la gestión anterior de Donald Trump, en la que se trataba de ir en contra de las personas afrodescendientes, ¿no? Veíamos expresiones de odio en contra de todo aquel que no fuera güerito, como dice aquí el tigre de Jalisco, dice, nomás no te ven güerito y ya piensan que eres inmigrante y ajá. Y lo mismo veíamos en la administración pasada de Donald Trump. Yo creo que, pues esta gente no quiere decir que todo sea responsabilidad del gobierno en el sentido de que los seres humanos tenemos capacidad de agencia y demás, y si uno es muy mierda, pues va a ser muy mierda con o sin permiso de las autoridades. Pero también si tienes a una persona al frente del país que te está dando visto bueno para agredir, para replicar estos discursos racistas, sin duda estos discursos racistas tomarán fuerza y pues habrá uno que otro que quizá no tiene tan sólida su personalidad, sus convicciones o demás y diga, pues entonces está cool odiar a la gente que no se ve como yo, a la gente que no nació aquí, que aporta durísimo a la economía, que es súper chambeadora, súper responsable, que es impecable en sus acciones, pero pues está de moda golpear, aunque sea con palabras, que también las palabras duelen un montón. Y aquí apunta Molay más, estamos viendo en tiempo real la violencia del capital y el imperialismo contra la humanidad y particularmente contra la clase trabajadora y los empobrecidos y saqueados por la injusticia estructural. Coincido plenamente. Un gran saludo, querido Molay. Dice, saludos, gran programa de las camaradas. Muchas gracias, un abrazote. Y también en este tenor, apuntaba Sofi sobre el papel de los gobernadores, que no se querían mojar mucho, que no se querían meter, pero hoy yo desperté con una noticia que dije, ay, mira, ¿será que pido mi visa otra vez?